Bueno, y finalmente para terminar este módulo sobre la fuerza de la palabra, ¿no? Habría que ver cómo eh, esta contractualización de la palabra, ¿no? Esta misión civilizadora del contrato, se hizo posible también a partir de que se tuvo una herramienta, ¿no? Que sigue siendo la herramienta principal, pero ahorita hablaremos un poco de ello, ¿no? Una herramienta que garantizara que esa palabra se cumpliera, ¿no? En este caso, el Estado ha ido asumiendo o fue asumiendo esta labor de garante, ¿no? Pero hablemos un poquito de algunos elementos históricos para ver cómo el Estado llegó a ser el garante de la palabra. Yo les decía en el primer video que el Pacta Sunt Servanda tenía un origen medieval y cristiano, y esto es así, ¿no? ¿No? En Roma, como yo les decía, el pacto nudo no era válido porque no había manera de hacer valer ese acuerdo. Sin embargo, la Iglesia establece que el pacta sunt servanda debe de ser válido, ¿no? Porque solamente la promesa de cumplir un acuerdo, es decir, solamente el hecho de hacer un acuerdo, ya te consideraba o se consideraba una obligación frente a Dios, ¿no? Es decir, Dios se convierte en este primer garante de la palabra. ¿No? Por lo tanto, el fiel debe ser responsable de su palabra, pues ir en contra de su propia palabra, ir en contra de sus propias acciones, ir en contra del verbo, ¿no? Es ir en contra del verbo originario, es ir en contra de Dios. Esto lo podemos ver todavía manifestado, por ejemplo, en derecho internacional. Hay una figura que se llama el stoppel, y el stoppel es precisamente es que nadie puede ir contra sus propios actos, ¿no? Que viene precisamente de este modelo cristiano, que nadie puede ir contra su propia palabra porque eso implicaría ir contra la gran palabra, ¿no? Si bien al inicio el Pacta Sunt Servanda tuvo solamente una consideración moral, este se transformó en obligación jurídica cuando Graciano, no el emperador, sino el jurista, consideró que esta debía ser una obligación jurídica porque existía la obligación, valga la redundancia, de respetar los acuerdos de la palabra. Y por lo tanto, el Pacta Sunt Servanda se convirtió en un elemento obligatorio, ¿no? Sin embargo, fue la idea de que existía un Dios que veía todo y frente al cual nadie debía mentir, que el Pacta Sunt Servanda se fue identificando con la idea de una obligación. El contrato entonces, así como lo conocemos, no se hubiera podido desarrollar sin la existencia, ¿no? Sin tener la fe en que existe un garante universal de la palabra. No, fíjense qué interesante, es decir, el contrato va por cuerda aparte de este modelo. En un modelo tenemos, ¿no? Que las obligaciones se cumplen, ¿no? Porque lo que nos importa es el acto. Pero cuando lo que nos importa es en dónde se escribe la palabra, entonces necesitamos a un tercer involucrado, a alguien que garantice que ese acuerdo se cumpla, ¿no? Es decir, aquí tenemos un elemento cultural, sociedades donde los acuerdos se cumplen sí y solo si tenemos un elemento coactivo. En el otro, los acuerdos se cumplen porque es lo relevante para la construcción del vínculo social. Y entonces no requiero al tercero que me esté coaccionando. Son dos modelos culturales distintos. Por lo tanto, ¿no? El garante universal de la palabra ha ido cambiando, ¿no? Inicialmente fue Dios, y entonces, ¿dónde se ponía el acuerdo? En la ley divina, ¿no? En la ley divina le daba a Dios la posibilidad de ser garante de la palabra. Luego fue el monarca, ¿no? En los estados monárquicos, la ley del monarca le daba al monarca la posibilidad de ser garante universal de la palabra, y ante el monarca iban los que tenían un desacuerdo. Pero luego fue el Estado, y entonces tenemos las leyes del Estado, que son las que hacen que el Estado sea el garante universal de la palabra, ¿no? Siempre se ha necesitado en este modelo cultural la existencia de un tercero, ese es el modelo occidental, un tercero que garantice que el acuerdo se cumpla. Hoy estamos ante esta nueva encrucijada, ¿no? ¿El Estado seguirá siendo el único garante universal de la palabra? ¿O ya tenemos organismos internacionales que están intentando o que están asumiendo estas labores de garantía, ¿no? ¿Qué tanto la construcción, ¿no? O el desarrollo de tribunales internacionales o tribunales de derechos humanos o de paneles de arbitraje internacional están asumiendo ahora esta labor de ser garantes universales de la palabra? Pensemos en el TEMEC, una vez más, el TEMEC tiene la posibilidad de implementar mecanismos rápidos, expeditos, que son mucho más ágiles al no estar sometidos a la burocracia del Estado, que permiten garantizar que la palabra dada entre los estados se cumpla de manera inmediata.
Ya no acudo al Estado, sino que someto al Estado incluso a la construcción de estos mecanismos de resolución expedita, ¿no? Tenemos ahora un derecho internacional o leyes internacionales que van dirigidas a que estos órganos u organismos internacionales se asuman como garantes universales de la palabra, ¿no? Y entonces lo que ha ido pasando es que el contrato se ha ido de entrar a un modelo de Estado, ¿no? A un modelo de derecho público, se empiezan otra vez a generar como neofeudalización del contrato. Y esta es una manera en la que podemos ver el proceso de mundialización del contrato. En este proceso de mundialización, el Estado, como garante de los acuerdos, ha comenzado a representar un obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el contrato se ha ido cada vez adscribiendo más a un modelo neoliberal. Recuerden que el liberalismo, y más aún el neoliberalismo, lo que hace es intentar que el Estado tenga una representación o una actuación mínima, es ir haciendo al Estado cada vez más pequeño para que no se involucre en funciones que pueden ser realizadas sin la necesidad del Estado, ¿no? Que pueden ser realizadas de manera independiente, por ejemplo, por las empresas, por los grandes consorcios, ¿no? Y entonces nuevas instituciones se disputan este papel de garantes, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, pero que juegan con el mismo modelo que tenía, que se había construido incluso desde la iglesia, ¿no? Es decir, juego con un poder material por un lado y con un poder espiritual por el otro lado, ¿no? El poder material deriva en dinero, en economía, pero el poder espiritual es propagar la fe, ¿no? Así como se hacía en la iglesia anteriormente, la fe en que hay un Dios que todo lo ve y por lo tanto tienes que cumplir con tu acuerdo, aquí se propaga la fe en las virtudes del libre comercio y por lo tanto pacta sunt servanda, te conviene cumplir con tus obligaciones de buena fe, ¿no? Y el Estado se queda en el centro, cada vez haciéndose más pequeño. Ahora su principal función en este modelo neoliberal ya no es garantizar los contratos, sino garantizar que existan cada vez más productos y servicios que se puedan comercializar, que se puedan mercantilizar. Y por lo tanto me voy reduciendo como Estado. Da funciones que yo antes cumplía y que hacían que tuvieras cubiertos ciertos servicios, ahora los voy cada vez, me voy retirando más para que tú accedas a servicios privados, porque ese servicio lo he puesto ahora en el ámbito mercantil, ¿no? La principal función del Estado es desmantelar poco a poco servicios públicos, pues el trabajo que hace el Estado era un obstáculo para comerciar estos nuevos productos, ¿no? La salud ahora es un producto, ¿no? Ya si yo voy al IMSS o si voy al ISSSTE, pues puede ser que me revisen dentro de 6, 7, 8 meses un tema relevante, o mejor me voy al hospital privado donde lo hacen de manera inmediata, ¿no? Y mientras más pague, más rápido lo hacen. Lo mismo empieza a suceder con la educación, lo mismo sucede con la alimentación, es decir, estos servicios que daba el Estado se empiezan a poner en el espacio de las empresas para que haya más contratos y esos contratos se encuentren supeditados a otros garantes internacionales, ¿no? Por lo tanto, esta nueva etapa, y con esto ya terminamos este video y este módulo, esta nueva etapa de contractualización difumina al garante de la palabra y permite que el contrato se base exclusivamente en criterios de eficiencia económica, modernidad absoluta, ¿no? Lo importante es la eficiencia económica, vamos a deshumanizar servicios. Así, por ejemplo, es más eficiente entregar un bien, pensemos, un medicamento, a la persona o colectivo que pague más dinero por él, porque eso es lo que lo hace más eficiente. Y el que no pueda pagar, ¿no? Este tipo de costo, entonces él recibirá los daños y perjuicios, será el comprador frustrado por no poder adquirir este medicamento, ¿no? Por lo tanto, el compromiso encapsulado en el contrato deja de tener una vinculación social, es decir, se le quita el valor a la palabra, pues se deja de confiar en el garante de la palabra, en este caso el Estado, y cómodamente se repliega a realizar funciones mínimas, ¿no? Que se abran las escuelas, que haya fiestas patrias, que la mercancía transite, pero ya no se encarga de garantizar todos los acuerdos sociales que se van construyendo en la interacción social de un Estado. Bueno, pues con eso terminaríamos este cuarto módulo. Yo les pediré que vayan a Blackboard
a revisar la actividad que tendrán que realizar y nos veríamos en el siguiente módulo. Muchas gracias por su atención.